Buenas tardes. Me gustaría saludar como siempre, decir hoy día es viernes, ¿no? Pero por algunos motivos, sobre todo motivos con respecto a algunas cosas que estoy haciendo, tuve que pasar el lectura semanario de viernes a sábado. Hoy día es sábado 16 de marzo de 2024. Ahora, creo haber solucionado esos problemas y espero la próxima semana hacerlo de nuevo el viernes. Por eso el anuncio que puse lo eliminé, ¿no? El anuncio que puse. Sin embargo, cualquier cosa estaré comunicando por, una vez más, los anuncios. Asimismo, quiero decir que ya a partir de la próxima semana, el martes, espero estar subiendo el primer video de mi nuevo canal. El nuevo canal se llama Relatos Insomnes. Voy a dejar el enlace en la descripción también. No tiene nada todavía, pero si pueden irse pues suscribiendo, qué sé yo. O si no, cuando ya vean el primer video, ya saben, ayúdenme con eso, ¿no? Bien. Vamos a comenzar con la lectura de las noticias. Ya saben, el semanario está a 6 soles. Colaboren con Hilbrand, con la Prensa Libre. Sigan la Prensa Libre, lean un poco más. Ayúdense también con eso. Ayudémonos, comentemos noticias, que es lo mejor que podemos hacer. De nada sirve solamente leerlo sin comentar. Es como cualquier cosa. Cuando ustedes terminan de ver una película, una buena película, cuando leen un buen libro, incluso cuando saben del chisme del momento, qué es lo que hacen, lo comparten, ¿no? Lo comparten con emoción, porque así somos los seres humanos. Así que mientras puedan compartir aquello que se enteran por aquí, aquello que se enteran leyendo el semanario después, mejor. El boca a boca es muy importante. Bien. Voy a comenzar hablando de dinero. ¿Ok? Sé que es un tema, por un lado, vital. Sin dinero no podemos hacer nada. Y también es un tema ingrato por cómo se están manejando los fondos en el Perú. Esta nota se llama Los 15 de la banda, ¿no? Y aquí voy a enseñar las fotos que luego voy a pasar a leer de nuestros deudores, los deudores del Estado. ¿Ok? Obviamente quien encabeza la lista con el mayor, pues, robo, quien más debe al Estado es el doc Vladimiro Montesinos, ¿no? Otro era Besti, mejor amigo del expresidente, dictador y ahora en libertad, Alberto Fujimori. Esta nota es de Shana Taco. Les digo desde ahora también, ya saben, voy a de vez en cuando interrumpirme a tomar agua. Muy bien. 1.393 millones de soles. Ese es el monto que le deben al Estado los 15 condenados con las mayores reparaciones civiles del país. De los 1.423 millones originales, la Procuraduría Anticorrupción solo ha podido cobrarles 30 millones. La suma de las reparaciones civiles que debió pagar Alberto Fujimori asciende a 27.460.216 soles. Actualmente, sumado a los intereses, el monto asciende a 57 millones. Tiene en su prontuario todo tipo de delitos, desde peculado a usurpación de funciones, lesa humanidad, secuestro y compra ilegal de medios. No pagó y no tiene pensado hacerlo. En conversación con ese semanario, la procuradora anticorrupción Judith Villegas Espinosa explicó que ha sido imposible incautarle propiedades a Fujimori porque no tiene ninguna registrada a su nombre. Tampoco cobra pensiones oficialmente. La única posibilidad, señala Villegas, es que el exmandatario pague voluntariamente. Y no lo va a hacer. Abro comillas. La lista de deudores tiene una diversidad de personajes del ámbito público y privado, lo cual refleja que el Estado fujimorista dejó saquear y desarrolló una corrupción generalizada, señala el historiador José Ragas, autor del libro Los años de Fujimori, 1990-2000. Es un buen libro, fácil lo voy a comprar. No lo he leído, pero es un buen lugar por donde también empezar. Bueno, me parece un buen libro, no lo conozco, como digo. Militares. Nicolás de Bari Hermosa Ríos fue un comandante general del ejército entre 1991 y 1998. Al general de Bari se le impuso el pago de una reparación civil de 28.690.000 soles por los delitos de colusión desleal, peculado,
negociación incompatible y falsificación de documentos. La Procuraduría Anticorrupción pudo recuperar 352.560 soles con la subasta de 2 predios que le fueron decomisados. En el caso del general José Villanueva Ruesta, el monto de reparación fijado fue de 34 millones de soles. Solo ha pagado 8 millones. Villanueva ocupó la jefatura del Ejército y del Ministerio del Interior. Su legajo criminal incluye enriquecimiento ilícito, malversación de fondos y delitos contra el derecho de sufragio. Bien. Los magnates de la tele. Aquí vamos a hablar, no sé si recordarán, ¿no? Yo no era tan grande en esa época, pero sí recuerdo, pues, por ejemplo, si hablamos de Hildebrand, cuando Hildebrand renuncia al aire, ¿no? Porque lo quieren obligar a decir cosas o a callarse cosas, ¿no? Y recuerdo los escándalos, pues, con los Winter, ¿no? Todo el coludido, pues, que había. Hasta ahora recuerdo, ¿saben qué recuerdo? Recuerdo una noticia en los años 2000, cuando Fujimori estaba lanzando por tercera vez. Hasta ahora recuerdo que ponían el tsunami Fujimori y ponían como, enfocaban solamente a la gente que aplaudía, pues, al ex dictador, ¿no? Bien. José Enrique Crucillat López Torres y su hijo José Francisco Crucillat Carreño, entonces dueños de América Televisión, fueron condenados a una reparación civil de 80 millones de soles por cabeza. El padre pagó 4.184.059 soles y Crucillat Jr. 435.660 soles. Los hermanos Winter, los de Canal 2, hoy Latina, andan en las mismas. Samuel y Mendel se declararon culpables por vender la línea editorial del canal por $3 millones al cash que les pagó Vladimiro Montesinos. La reparación civil a la que fueron condenados asciende a 13.238.572 soles. Según información de la Procuraduría, solo pagaron 825.049 soles. Óscar Enrique Dufour Cataneo, encargado de entregar maletines a los directores de los diarios Chicha, fue condenado a pagar una reparación civil de 4 millones de soles. Solo canceló 37.500. Y ahora vamos a hablar de funcionarios públicos. Vladimiro Montesinos Torres, el asesor y mano derecha de Alberto Fujimori, registra un amplio listado de delitos de corrupción y lesa humanidad. A Montesinos se le impuso el mayor monto de reparación, con un total de 558.949.760 soles. Wow, bastante. Hasta ahora la Procuraduría solo ha recaudado bajo embargo, ojo, 10 millones de soles de esa deuda. La procuradora Judith Villegas asegura que en la mayoría de los casos los montos de las reparaciones civiles se recaudaron a través de embargos. Ninguno de los condenados cumplió con la reparación civil por iniciativa propia. Antonio Maldonado, ex jefe de la Procuraduría Ad hoc Fujimori Montesinos, señala al gobierno aprista como el responsable del fracaso. Abro comillas. Cuando terminó mi periodo en el 2006, entregué un informe al segundo gobierno de Alan García que daba cuenta de los juicios nuevos, ocultos, olvidados del caso Fujimori. La consecuencia lógica de ese informe era fortalecer la Procuraduría del caso Fujimori Montesinos, pero lo que ocurrió fue su eliminación en el 2010. Y esa fue una obra del gobierno de García. ¿Por qué pasó eso? Porque había una alianza de la cual yo tuve información privilegiada entre Alan García Pérez y Keiko Fujimori, aseguró para esta publicación el ex procurador Maldonado, ¿no? Abro comillas también. Es desolador darse cuenta de que todo ese dinero robado pudo haber sido invertido en servicios públicos, dice el historiador José Ragas. El fujimorismo trata constantemente de evadir sus actuaciones corruptas, por eso sus múltiples intentos por sabotear instituciones. Esto es muy, muy importante, ¿no? Bien, antes de hablar un poco de la noticia, quiero leer exactamente los montos y luego voy a hablar de por qué es importante, ¿ok? Lista de reparaciones civiles de los 15 sentenciados con mayor deuda al Estado peruano a diciembre de 2023. Como digo, aquí están los rostros, ¿no? Y como en el semanario están en la página 3. Vladimiro Montesinos Torres, reparación civil impuesta 558.949.760 soles. Monto pagado 10.790.791,97 soles. Saldo pendiente 548 millones.
César Enrique Victorio Olivares, reparación civil impuesta, 340.609.595 soles con 25 centavos. Monto pagado, 13.030 soles. Saldo pendiente, 340 millones. Juan Silvio Valencia Rosas, reparación civil impuesta, 154.520.000 soles. Monto pagado, 299.450 soles. Saldo pendiente, 154 millones. José Francisco Crucillat Carreño, reparación civil impuesta, 80 millones de soles. Monto pagado, 435.660 soles. Saldo pendiente, 79.564.339 soles. José Enrique Crucillat López, reparación civil, 80 millones. Monto pagado, 4.184.000 soles. Saldo pendiente, 75 millones. Humberto Guido Luis Rosas Monuccelli, reparación civil, 35.490.000 soles. Monto pagado, 349.028,77. Saldo pendiente, 35 millones. Estoy redondeando. José Guillermo Villanueva Ruesta, reparación civil impuesta, 34.610.225 soles. La verdad es que ver tantos ceros a mí me marea un poco ahorita, ¿no? ¿Verdad? Monto pagado, 8.221.636 soles. Saldo pendiente, 26 millones de soles. Y aquí está también el Eslan Eduardo Bello, que debe 32 millones de soles. Bueno, debe 31 millones de soles, ha pagado 461.000. Nicolás de Bari Hermosa Ríos, reparación civil 28.690.000 y todavía debe 28.337.000. Alberto Fujimori, monto pagado cero de 27.460.216 soles. Debe exactamente lo mismo. Y como dije con la Mora, 50 millones. César Enrique Saucedo Sánchez, reparación civil 20.240.000. Samuel Winter y Mendel Winter, 13.238.000. Han pagado 825.000. Víctor Dionisio Joy Guay Rojas, 11 millones. Ha pagado solamente 3 millones. Oscar Enrique Dufour, 4 millones. Ha pagado 37.000. Carlos Raffo, 2.450.000 y ha pagado 120.000. Ahora, ¿por qué es importante esto, no? Y es algo que ya he dicho varias veces en el canal, lo digo constantemente, ¿no? Por ejemplo, ustedes han visto seguramente lo que está pasando con el alcalde de Lima ahora, que decía que iba a ser potencia mundial a Lima, ¿no? Que básicamente está peleando con, ¿cómo se llama? Con ese trato, pues, de los bypasses en Lima, ¿no? Y que al final ha perdido cortes internacionales. Y obviamente eso nos va a costar a nosotros. ¿Qué podía haber hecho? Y varios medios independientes lo han dicho. ¿Qué podía haber hecho? Y de hecho en la misma municipalidad de Lima le aconsejaron esto. ¿Qué podía haber hecho López Aliaga? Construir una vía alterna, ¿no? Para que la gente evitara los bypasses y dejara de pagar. López Aliaga no lo ha hecho. ¿De dónde saldría ese dinero para construir una vía alterna? Justamente de los impuestos que nosotros pagamos, ¿no? Los impuestos, lo que nosotros pagamos, se supone que debería traducirse no en sanguchitos para los congresistas, no en robos, no en Rolex, qué sé yo, en cosas que favorecen a nuestros padres de la patria. Deberían traducirse en mejores hospitales, mejores carreteras, mejores colegios. Tenemos un e-salud, ya lo he dicho varias veces, un e-salud colapsado, una educación cada vez peor. La SUNEDO ahorita es una SUNEDO zombie, es una broma, ¿no? Y tenemos cada vez más universidades bambas. Los impuestos son para eso, para mejorar la infraestructura del Estado, para mejorar la infraestructura de aquello de lo que nosotros tenemos derecho. Como dije, hospitales, colegios, semáforos, señalización, el Metro 2 de Lima. O sea, vivimos con combis, con coasters, con un tráfico espeluznante. Esa plata, se supone, la plata que nosotros damos como impuesto, serviría para mejorar nuestro país.
Y esta plata que estas personas debería ser para las arcas del Estado, para invertirse en mejorar el país. Los troles, qué sé yo, la gente que habla, no, que no sé qué. A ver, explíquenme eso. Explíquenlo. ¿Por qué se podrían, o sea, para quitarles aquello que ellos robaron en su momento, ¿no? Obviamente también reparaciones civiles por lo malo que han hecho con respecto a los derechos de lesa humanidad, corrupción, etcétera, etcétera. Un largo atestado, justamente. Entonces, por eso es importante esta plata, ¿no? Para mejorar aquello que nosotros nos enfrentamos de manera constante y creemos que es así, no, pero esto es normal. No, no es normal. Para aquellas personas que han viajado fuera del país, que han visto cómo funcionan otros, no es normal. De verdad, no es normal. Seguir muy lejos, Chile, Argentina, por ejemplo, ya dije, tienen metro. O sea, tiene mejor infraestructura vial que la nuestra. Con todos esos alcaldes que hemos tenido obsesionados por lo vial, nadie lo está mejorando. Para eso sería este dinero. Bien, pasemos ahora al defensor del pueblo, a Josué Gutiérrez. Esa nota es por Américo Zambrano. El domingo 11, el defensor del pueblo Josué Gutiérrez intentó justificar la inhabilitación de 2 miembros de la Junta Nacional de Justicia, la ex magistrada Inés Tello y el abogado Aldo Vázquez, a manos de las fuerzas políticas que controlan las riendas del Congreso de la República, las mismas que lo eligieron en el cargo en mayo de 2023. Abro comillas. El Congreso tomó una decisión, y tomó una decisión respecto de una acusación que tuvo una investigación de prácticamente casi más de un año, afirmó Gutiérrez en el programa Punto Final. Abro comillas. O sea, en más de un año de investigación han habido elementos que han permitido ejercer la defensa de los miembros de la Junta Nacional de Justicia que han podido actuar las pruebas. Se han respetado todos los procedimientos, declaró, defendiendo con ello el carácter de la arremetida congresal. El fujimorismo, muchos ruidos afuera. El problema para Gutiérrez es que las acusaciones en su contra, ¿no? Porque Gutiérrez tiene varias acusaciones en su contra, no están basadas únicamente en los chats de WhatsApp de Jaime Villanueva Barreto, quien fuera el principal asesor de la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y de una congresista de la República a la que la policía le atribuyó el apelativo de agente especial Roberto. Hay otros indicios que en su conjunto configuran una trama bien montada para elegir a un defensor del pueblo a la medida de Patricia Benavides y de la coalición de ultraderecha que maneja el Congreso, según las investigaciones preliminares de la Fiscalía de la Nación. En una reciente disposición elaborada por la fiscal suprema Delia Espinosa Valenzuela, se señala de manera preliminar que la elección de Gutiérrez como defensor del pueblo constituye un presunto acto ilícito en el que se habría cometido delitos contra la administración pública, negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo. De acuerdo con el documento, de más de 200 páginas, la elección del defensor del pueblo fue parte de un plan ideado por Patricia Benavides y ejecutado con diligencia por el fujimorismo, el serronismo y las bancadas de ultraderecha para capturar a la Junta Nacional de Justicia y más adelante a los organismos electorales. Abro comillas. Conforme a los hechos, se ha identificado que Liz Patricia Benavides Vargas estaba pendiente de la elección del defensor del pueblo, en tanto que, conforme a la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia, ella, por su condición de fiscal de la Nación, formaba parte de la comisión especial que sería la encargada de elegir a los nuevos miembros de dicha entidad estatal, comisión que es presidida precisamente por el defensor del pueblo, señala el voluminoso documento elaborado por la fiscal suprema Delia Espinosa. Y añade, por lo que, dado que contaba con denuncias en trámite ante la Junta Nacional de Justicia, buscaba poder realizar coordinaciones con la persona que sea elegida como defensor del pueblo para la posterior elección de los miembros que debían ser elegidos para integrar dicha entidad en 2024. Ello con el propósito de que actúen de forma afín a sus intereses, indica la disposición fiscal de la doctora Delia Espinosa.
Así empezó todo. El 17 de abril de 2023, Gutiérrez se reunió con la cúpula de Fuerza Popular en su local de Paseo Colón en el centro de Lima. Gutiérrez, quien fue abogado del prófugo de la justicia Vladimir Cerrón, necesitaba los votos del fujimorismo para ser incluido en la terna final de candidatos aptos para el puesto. Hablando de conflictos de intereses, ¿no? Al día siguiente, la comisión especial a cargo de la elección del defensor del pueblo designó, con la venida del fujimorismo, a los 3 candidatos finalistas: Pedro Cartolín, Jorge Rioja y Josué Gutiérrez. En un inicio, el favorito para el puesto era el abogado Jorge Rioja, quien tenía el respaldo de las bancadas de Acción Popular y del bloque magisterial. Jaime Villanueva declaró a la Fiscalía que el 8 de mayo pasado se comunicó con una congresista amiga para preguntarle a cuáles de los 2 candidatos apoyaría. Perdón. La parlamentaria le dijo que Rioja tenía mayores opciones, aunque le aclaró que su bancada aún se iba a reunir para decidir a cuál de los candidatos elegiría. En esas circunstancias, Villanueva contó que le hizo saber a su contacto que a la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides, le daba lo mismo cualquiera de los candidatos. Lo que quería era, abro comillas, tener un defensor del pueblo con quien se pueda coordinar, dice Villanueva. Abro comillas. Esa es la estrategia. Elijan a Josué, pero quien presidirá la JNJ es el TC, escribió posteriormente Villanueva a la congresista, que servía de su contacto y que luego entregaría los chats al equipo especial de la policía. El 17 de mayo de 2023, a las 16:24 horas, el Pleno del Congreso sometió a votación la postulación del candidato Jorge Rioja Vallejos. Rioja obtuvo apenas 57 votos a favor y 31 en contra, por los que no alcanzó el número de votos requerido. La bancada de Perú Libre, como era de esperarse, votó en contra de Rioja. El escenario cambió una hora después durante la votación de la candidatura del ex abogado de Vladimir Cerrón. Esta vez, 22 parlamentarios de Fuerza Popular votaron en bloque a favor de Gutiérrez. Lo mismo hicieron las bancadas de Perú Libre, Podemos Perú, Acción Popular, Alianza para el Progreso y el bloque de los no agrupados. Gutiérrez al final obtuvo 87 votos a favor y 24 en contra. ¿Cómo se volteó la tortilla? La fiscal suprema, Delia Espinosa, señala que no se trató de un hecho fortuito. Fuerza Popular y Perú Libre, cuyos líderes tienen serios problemas con la justicia, pactaron la elección de Gutiérrez como defensor del pueblo en concordancia con el plan trazado por Patricia Benavides. El objetivo, la captura de la Junta Nacional de Justicia y del sistema judicial en su conjunto. De esta manera, Keiko Fujimori podría sacar del camino al fiscal José Domingo Pérez, quien ha pedido 30 años de cárcel para ella. Y lo mismo podría hacer el prófugo Vladimir Cerrón, con las autoridades judiciales que dispusieron su captura a nivel nacional. Y obviamente, Gutiérrez fue su abogado. Abro comillas. Tenemos defensor. Ahora solo falta la lagarta, celebró el ex asesor de Benavides en referencia a la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos. Jaime Villanueva declaró que el 18 de mayo de 2023 se comunicó con su contacto en el Congreso para preguntarle si habría una reconsideración de la votación en favor de Josué Gutiérrez. Abro comillas, estamos muy preocupados porque se vaya a caer la elección del defensor, le indicó Villanueva. El 19 de mayo de 2023, el Pleno del Congreso rechazó los pedidos de reconsideración presentados por los congresistas Alfredo Azurín, Carlos Anderson y Eduard Málaga, y ratificó la elección de Gutiérrez. La designación del ex abogado del prófugo Vladimir Cerrón revelaría, según las investigaciones de la fiscal Delia Espinosa, la existencia de un plan criminal para capturar las instituciones más importantes del país, como el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, la Junta Nacional de Justicia y los organismos del sistema electoral. La inhabilitación de Inés Tello y Aldo Vázquez de la Junta Nacional de Justicia, la propuesta del fujimorismo para aprobar una ley express
que apunta a lograr la prescripción y atraerse bajo los procesos judiciales en trámites sobre las graves violaciones de los derechos humanos cometidas durante el régimen deliberado de Alberto Fujimori, así como la persecución parlamentaria contra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Salas Arenas, entre otras maniobras, así lo confirman. La fiscal suprema Delia Espinosa ha incorporado a 14 congresistas, entre ellos a Marta Moyano, Fuerza Popular, Patricia Chirinos, Avanza País, y al presidente del Parlamento, Alejandro Soto, Alianza para el Progreso, como parte de la presunta organización criminal que operaba en conexión con la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Pero dado que Jaime Villanueva sigue cantando, es probable que las investigaciones se extiendan a un número mayor de parlamentarios. Habrá que ver, en todo caso, quién da el primer golpe, si la fiscal Delia Espinosa o las bancadas que controlan el Congreso. La telaraña de presunta corrupción política judicial más grande desde la desarticulación de los cuellos blancos del puerto recién empieza a descubrirse. No tengo mucho más que decir sobre esta noticia. La verdad es... Bueno, ya sabíamos que el defensor del pueblo no tiene absolutamente nada. Diría que es el defensor, pues, del Congreso, no del pueblo. Y obviamente, pues, creo que, y eso es algo que podemos decir, ¿no? Creo que, ya lo he dicho, me parece, ¿no? Hay mucho más descaro ahora. Ya no hay una... Ya ni siquiera se guardan las formas. De eso voy a hablar justamente a partir de la columna de Carlos León Boya, ¿no? Ya no se guardan las formas en realidad, ¿no? Y se puede explicar eso por muchos motivos, entre ellos por lo que leí la semana pasada, la pasividad de la gente. Y la pasividad de la gente obviamente es una pasividad engañosa, ya también hemos discutido esto. Miedo quizá por lo que ha pasado con los muertos, con los asesinatos que hubo a partir de la toma de poder de Dina Boluarte y de su carnicero Otárola, ¿no? Efectivamente, es como que sienten que pueden hacer lo que deseen. Quiero hacer ahorita una aclaración. La semana pasada, creo que ya lo había mencionado, estuve enfermo y aún todavía, o sea, todavía tengo rezagos. Para aquellos que sufrieron alguna gripe, pues saben que a veces queda algunos rezagos. Pero hay algo más. No sé si lo habré dicho, no tenía por qué informarlo, pero lo digo porque... ¿no? Yo sufro de tabique desviado. Es decir, aunque creo que mi nariz se ve bien, es normal, por dentro solamente una de mis fosas nasales pues funciona, la otra está tapada casi todo el tiempo. Ahora, ¿por qué no me he operado? Lo intenté y lo voy a intentar de nuevo en el seguro, en el salud, pero aquellos que tienen pues experiencia en salud saben que te piden un montón de pruebas para una operación, ¿no? Se demora un montón en darte las pruebas y lo que me pasó a mí, cuando llegué con las pruebas para que me operaran, me dijeron, esas pruebas ya vencieron, tienes que sacarte otras. Es bastante frustrante. ¿Y qué sucede? Que cuando duermo con la boca abierta. Dormir con la boca abierta, sobre todo por los vientos, más en invierno todavía, tiende a estarte fregando la garganta todo el tiempo. Por eso me van a ver a veces, ¿no? Tengo que operarme definitivamente, pero y una vez más, esta es una prueba no solamente conmigo, con mucha gente, de el mal funcionamiento de la salud en el Perú. ¿Por qué digo todo esto? Porque si me sueldo de nuevo, no es porque quiera ser vulgar o antipático, es porque simplemente necesito sonarme la nariz. Sé que algunas personas igual lo van a decir, pero o quizá critiquen, pero saben que no importa, pero necesito aclararlo porque no es una arbitrariedad. Es algo que increíblemente tiene que ver con todo lo que estoy hablando aquí también, ¿no? Así que, bueno, voy a seguirme sonando la nariz si no necesito, como ahora. Y si no les gusta, pues, ni modo, ¿qué voy a hacer? ¿No? Pues eso, lo voy a interrumpir, pero como les dije, al menos para ese segmento, no tengo edición, ¿no? Tengo que hacerlo todo de un tirón. Así que, ni modo, ni modo. Todos nos enfermamos. Y todos tenemos problemas. Bien. Esa columna
de Carlos León Moya, es en la página 14, se llama El loro de Boluarte. Creo que para aquellos que, por ejemplo, vemos La Encerrona, ¿no? Sabemos lo que estaba pasando con los relojes de Dina Boluarte. Vamos a hablar un poquito más de esto. Ayer, el programa La Encerrona destapó que Dina Boluarte ha venido usando varios nuevos relojes desde que asumió la presidencia. En total, 14 y 15 meses. En cambio, cuando fue ministra durante el gobierno de Pedro Castillo, solo usó 4 en la misma cantidad de tiempo y mucho más baratos. Entre los relojes que usa Boluarte ahora está un Rolex, cuyo precio es mayor a los $10,000, y es su preferido. Lo usó 28 días y especialmente en el extranjero. Ante esto tengo dos reacciones. La primera es que solo un idiota puede usar esos relojes de manera pública, siendo presidente, sin ningún ingreso aparte y sin fortuna personal. Los altos cargos públicos suelen venir acompañados de regalos, que son también formas ocultas de corrupción. Habrá quien diga que puede ser por puro agradecimiento, pero aún así condiciona un comportamiento futuro. Sigue haciendo eso y habrá más regalos. Y esos regalos son más comunes cuando un presidente está en el extranjero, donde hay menos escrutinio y donde otros presidentes y empresarios se esmeran más. Además, un reloj es más práctico que dar efectivo. Luego, ojo a luego, uno lo puede usar o vender. Hay quienes fueron coleccionistas de relojes como Vladimiro Montesinos. De los 9 kilos de joyas que le incautó el Estado, se subastaron 152 en 2014. Entre ellas, 39 relojes. Y los más baratos eran los Rolex. Puch, imagínense qué relojes tendrían entonces los Montesinos. Además, la idea de estos regalos es que sean ocultos, menos visibles. Si te regalan un reloj, no los usas. Montesinos no tenía encima sus 9 kilos de joyas. Para algunos será hasta más elegante que una lonchera llena de efectivo. Con todo esto en mente, habría que ser muy idiota para usarlo en público. Mi segunda reacción es la degradación de las formas de corrupción en el país. Alan García fue muy burdo en su primer gobierno, de donde sacó un departamento a su nombre en París, pero fue más astuto ante el segundo. Empresas beneficiadas durante su gobierno, como la española Endesa, lo contrataron cuando dejó la presidencia para dar charlas carísimas sobre temas nimios. García justificaba así las compras de propiedades, entre ellas la Casa Miraflores, en la que se disparó. Para su desgracia, la contabilidad de Odebrecht lo echó. El pago de una de sus conferencias en Sao Paulo fue con dinero de su caja 2, la que utilizaba para el pago de coimas. Ahora, Dina Boluarte no tiene la astucia de García, tampoco la simpatía de Toledo, tampoco tiene el alma pirayesca de Castillo, que quiso tomar todo en chiquito como tendero de supermercado, pero manteniéndose fiel a sí mismo sin mucha pretensión. Boluarte tiene una vena aspiracional y eso parece verse en los relojes. Chiquito, pero con estatus suntuoso visible. Un reloj de oro. Usarlo en el extranjero. Si García planeaba charlas en el extranjero cuando termine su gobierno para comprarse una propiedad, Boluarte tiene un reloj de oro y lo usa la semana siguiente. Hasta en eso nos degradamos. Para terminar, es difícil que Boluarte haya comprado esos relojes con su propio sueldo, salvo que tenga otros no declarados o mal habidos. Es más probable que se los haya regalado. Es muy llamativo que le haya regalado 14. Quiere decir que se corrió la voz de que a Dina le gustan los relojes. Seguro alguien olió su ansia de ascenso social y dijo, abro comillas, si es de oro, te la ganas. Pero usarlos apunta a que la tesis de que, si no fuese por Alberto Tarola, Boluarte estaría volando en el espacio es cierta. Ok. Un último detalle. El miércoles el Congreso volvió a jugar a favor de la minería ilegal, evitando que se le persiga. ¿Y qué produce la minería ilegal? Principalmente oro. Tanto que 2/3 de nuestra exportación de oro son de origen ilegal. ¿Y qué empresas no tienen una trazabilidad fiable del oro que utilizan? Sí, las de relojes. Ellos mismos fiscalizan el origen de su oro y no una entidad independiente. Entonces ese oro puede producirse en Madre de Dios, con trata de personas y salir hacia el extranjero, volverse reloj, regresar al Perú y terminar en la muñeca de Boluarte en una charla sobre brechas sociales.
Estaba viendo que algunas personas en redes sociales decían, criticaban lo de Boluarte, pero también criticaban el hecho de usar un reloj. Decían, bueno, ¿quién utiliza un reloj en el siglo XXI? Yo no estoy de acuerdo con esa parte, personalmente. Yo tengo un reloj, ahorita tengo que mandarlo a arreglar porque la correa se salió. Eso me pasa por comprar relojes, pues, tengo una carretilla donde repara relojes. Me gustó el reloj, me pareció barato, lo compré, ¿no? Pero necesito cambiarle, como digo, la correa. El caso es que, ¿por qué me compré el reloj? Porque personalmente a mí me gustan los relojes y por qué decidí utilizarlos nuevamente. Porque a mí me gusta tener los datos apagados en el celular. Los prendo cuando yo quiero, ¿no? Cuando yo quiero que alguien saber qué es lo que está pasando en el mundo, si alguien me ha escrito o no, yo los prendo. No los tengo apagados, no los tengo prendidos todo el día, ¿no? Quizás si fuera periodista necesitaría tenerlos prendidos todo el día, por qué sé yo. Pero a mí me gusta ser dueño de mi tiempo. Y para mí un reloj evita que yo esté sacando el celular constantemente para ver la hora, ¿no? Es algo, es un hábito. O sea, para mí construye un hábito de no estar tan pendiente del celular, ¿no? Por ese lado digo sí, o sea, bueno, me parece que el resurgimiento de los relojes podría apuntar a algo interesante, ¿no? Tratar de estar menos en el espacio virtual. Pero el Boluarte no va por ahí, pues. No, lo de Boluarte no va por ahí. Lo de Boluarte va, creo que también en el encerrado lo dijeron, que un Rolex Bamba cuesta $1000. O sea, miren, un Rolex Bamba. Y un Rolex original va a $16,000 más o menos. Tenía que ser justamente 3 veces el sueldo íntegro de Dina Boluarte para comprarse el reloj. Y no se me hace que ella ha dicho, bueno, vamos a ahorrar 3 sueldos para comprarme el reloj, ¿no? Muy poco probable. Entonces, ¿a qué obedece esto justamente? Todo bien, no estoy rajando ahorita los Rolex. Tengo esta idea de que a mí los relojes de lujo me parece que simbolizan otra cosa, ¿no? Y también podría hablar de que en realidad en un mundo en el cual hay gente que muere de hambre literal y que justamente esos relojes se consiguen con trata de personas, ¿no? Me parece no sé, pues un desbalance, un desajuste, ¿no? Una incoherencia que encima la jefa de Estado utilice estos relojes. Pero yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando del hecho de que los relojes obedecen a algo más. Obedecen efectivamente a, quién sabe, donativos que pueden transformarse en otra cosa, favores que pueden transformarse en otra cosa. Sabemos cómo son los seres humanos. Alguien te regala algo. ¿Por qué razón? Se está fortaleciendo un comportamiento, incluso de niño. Entonces sacas una buena nota, te regalan algo. Entonces, ¿qué sabes? Ah, ya, bueno, ¿sabes qué? Entonces voy a sacarme más buenas notas para que me sigan regalando cosas. Así funciona, ¿no? Creo yo que es muy sospechoso, efectivamente, y más que sospechoso diría yo incluso. Así que, bueno, hay que vigilar la muñeca de la presidenta, entonces, ¿no? Hay que vigilarla más para saber hacia dónde está yendo, ¿no? Vamos a tener más cuidado con estas observaciones, ¿no? Vamos a observar más de la muñeca de la presidenta, quizás sepamos hacia dónde se dirige el país. Muy bien. Vamos a alejarnos un poco de Perú y voy a leer un poco sobre Gaza, una vez más, pero sobre todo quiero leer qué es lo que está haciendo el periodismo con respecto a Gaza. Un periodismo que a veces tiene ya una línea editorial pro-israelí. La propaganda del genocidio. Esta es de Daniel Espinosa. En febrero de este año, Naciones Unidas informó que Israel había torturado en Gaza a miembros de su organización, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo, o UNRWA, por sus siglas en inglés, obligándolos a confesar lazos inexistentes entre Hamas y la institución humanitaria. La propaganda israelí usó esas falsas confesiones para denunciar a la Agencia de Naciones Unidas por tener vínculos con el terrorismo islamista palestino. La prensa compró el embuste, por supuesto, y la operación israelí consiguió que Estados Unidos y una docena de países alineados a su orden internacional basado en reglas retiraran todo financiamiento a la entidad humanitaria.
quebrando la columna vertebral que sostenía a los gazatíes en su momento de mayor necesidad. Naciones Unidas también ha informado que todos los palestinos encarcelados por Israel están atravesando algún grado de maltrato o tortura, desde golpes, amenazas y humillaciones, hasta choques eléctricos, privación del sueño y waterboarding, ahogamiento simulado. No es la primera vez que Israel obtiene confesiones a partir de la tortura y luego usa estos interrogatorios en sus operaciones psicológicas. Hace unos meses, un agente del Shin Bet, la inteligencia doméstica israelí, le confesó a NBC News 19 de noviembre de 2023 que uno de los objetivos detrás de la tortura de combatientes de Hamas era producir, abro comillas, videos que Israel pudiera usar en su guerra informativa, agregando que se hacía para Occidente. La propaganda que justifica el castigo colectivo sobre Gaza también ha sabido ocultar la disidencia dentro del mismo Israel, donde hace solo unos días miles se manifestaron para exigir la salida de Netanyahu, elecciones anticipadas y el regreso de los secuestrados. Muchos israelíes exigen un alto al fuego, pero la narrativa del régimen es que eso sería una victoria para Hamas. Lo que sin duda fue una ventaja para Hamas fue la llegada de Netanyahu y su camarilla ultra al poder. El pasado 1 de marzo, el ex primer ministro israelí Ehud Barak contó en un artículo para la revista Foreign Affairs que en los últimos 12 años los servicios secretos israelíes le ofrecieron a Bibi Netanyahu eliminar la cúpula de Hamas hasta en 6 ocasiones, pero en todas recibieron una negativa. La humanidad entera es blanco de las tácticas de guerra psicológica y las campañas de propaganda de Israel. En la primera línea de este combate por las mentes tenemos a los periodistas y presentadores de noticias de la gran prensa, siempre listos para vendernos el último montaje del régimen sionista. Su cobertura minimiza el sufrimiento palestino y difunde acríticamente información con sesgo pro-israelí. Pero no todo es color de hormiga. La gravedad del genocidio gazatí y la abierta complicidad de la prensa occidental han inspirado a cientos de hombres y mujeres de prensa a denunciar el favoritismo por Israel dentro de sus propios diarios y cadenas de noticias. En noviembre de 2023, cerca de 1.500 periodistas de docenas de medios estadounidenses publicaron una carta abierta en la que condenaron la matanza de periodistas y empleados de medios de comunicación que viene ocurriendo en Gaza desde los ataques del 7 de octubre. Al menos 95 asesinados, según el último reporte del Comité para la Protección de Periodistas. En varios casos, las familias de los periodistas también fueron asesinadas. Estamos ante actos de salvajismo desembosado. Sobre la cobertura parcializada, la carta refiere lo siguiente, abro comillas. Hacemos responsables a las salas de prensa de Occidente por la retórica deshumanizante que ha servido para justificar la limpieza étnica de los palestinos. Los firmantes también combinaron al periodismo a usar el lenguaje claro, común y bien delimitado de los derechos humanos, llamando genocidio, limpieza étnica y apartheid a todo lo que encaje en esas definiciones. Más recientemente, en febrero, la estrella de la CNN, Christiane Amanpour, se unió a varios otros periodistas de la cadena para denunciar que ciertos artículos sobre Gaza estaban siendo misteriosamente modificados en favor de Israel. Pero lo de la CNN no tiene nada de misterioso. Todos sus artículos sobre lo que ocurre en Gaza son revisados y, cuando es necesario, alterados por la sucursal de la cadena en Tel Aviv, donde, según explicó The Intercept el 1 de marzo de 2024, abro comillas, se opera bajo la sombra de la censura militar israelí. Esta sombra explicaría por qué la CNN presentó la reciente masacre de la harina del 29 de febrero de 2024 como un, abro comillas, caótico incidente, y no como la cruel y deliberada matanza de civiles hambrientos que fue en realidad. Soldados israelíes dispararon contra cientos de palestinos que corrían detrás de convoyes humanitarios para obtener algo de comida para sus familias, produciendo la muerte de 118. Si dependiera de estos medios, nadie sabría quién está arrasando con la franja de Gaza, pues tienen prohibido mencionar la palabra Israel seguida de los verbos bombardeó o mató,
En sus titulares, los palestinos nunca son asesinados, sino que meramente fallecen. Antes de terminar con matices, para aquellos que han leído 1984 de George Orwell y para aquellos que no, les recomiendo la lectura. Hay una parte que mucha gente comenta y me gustaría comentar seguramente en el canal, en mi otro canal en el futuro, ¿no? Y es la parte de la manipulación del lenguaje. Para aquellos que... Yo siempre digo esto, ¿no? El lenguaje es muy importante, todo en realidad el lenguaje, es cómo nos comunicamos, tanto de manera verbal como de manera física. El lenguaje verbal y el lenguaje no verbal son muy, muy importantes, ¿no? Y tratar de manipular el lenguaje puede ser muy efectivo, ¿no? ¿Con qué podemos combatir esto? Con las imágenes que están circulando por todo el mundo acerca de lo que está pasando en Gaza en estos momentos. ¿Cómo reconcilias, no, creo que ya lo había dicho en algún momento, la muerte de mujeres, la muerte de niños, la muerte de hombres civiles, la muerte de personas que no tienen nada que ver con el conflicto, ¿no? ¿Cómo reconcilias eso? Con una fuerza pues letal que está bombardeando constantemente. Una vez más, ¿cómo se reconcilia? Claro, se está separando Israel para bombardeo, se utiliza bajas, ¿cómo se llama? Casualties, creo que es en inglés, ¿no? Pero se está llamando las cosas como son. Y se está creando una especie de imaginario en el cual los israelíes son las víctimas, ¿no? Y la gente en Gaza, pues, ¿qué son entonces? ¿Qué hicieron ellos? Es muy importante utilizar las palabras, ¿no? O sea, las verdaderas las palabras que realmente describen el momento que se está viviendo allí. Al igual que en Perú, por ejemplo, ¿no? No podemos hablar de lo que estaba diciendo de Boluarte, lo que dijo Tarola. Ellos, las víctimas se mataron entre ellos. Pues no, eso no pasó. Hay videos. No desestimemos las palabras. ¿Ok? Bien. Con esto termino. Este Matices de Hildebrand está en la página 16. Va los intelectuales. Vamos a hablar de intelectuales. Los intelectuales trazan frases oscuras y escriben para sus pares. Escriben sesudos artículos en los que todo énfasis ha sido borroneado y hay un discurso tenue plagado de apariencias y fantasmas. Los pares los festejan porque comparten el amor por la oscuridad y porque están igualmente convencidos de que la verdad no existe, que la ira está prohibida entre la nobleza de Versalles, que condenar es un asunto de callejoneros. Entre pares se citan, se recitan, se felicitan, y la niebla crece, las ambigüedades se gigantan, las explicaciones indescifrables se consolidan. No juzgamos, dicen los intelectuales, tan solo describimos, no somos binarios, nosotros intentamos comprender. De resultas de esas propuestas académicas, de esa tesonera búsqueda de coartadas, de esa aplicación castradora del contexto, desaparecen los grandes temas de la sangre y el fuego. Esos temas son los que asustan porque puedes perder una beca, una cátedra en una universidad del extranjero, la continuidad en una ONG regida por los grandes valores. No te vayas a meter en esos líos. Luego llegan otros intelectuales de avanzada y proponen nubarrones aún más densos, encubrimientos mejor armados, dialécticas alquitranadas. Son la fuerza de choque de la verdadera inteligencia artificial, los Sartre del no me importismo, los Bertrand Russell del acomodo. Ellos defienden la ideología del género y se pronuncian en contra del calentamiento global, pero callan respecto de lo que pasa en Gaza y de lo que pasará en Israel genocida que Netanyahu construye bomba a bomba. Lo primero que se esfuma en esta operación de encantamiento es el imperialismo norteamericano. ¿Dónde está ya el viejo imperialismo que invadió 70 veces 7 todos los continentes para hacer de las suyas? Se ha esfumado entre los humos de los ensayos y las interpretaciones. Quien se atreva a recordar lo más reciente, Irak, Libia, Palestina, se arriesga a ser puesto en una lista negra de apestados. En relación al Perú y a la región, los intelectuales lo tienen claro.
López Obrador es malo y Enrique Krause es bueno. Petro es insoportable y Milei es toda una promesa de privatización y libre mercado. Lo demás se deduce. Dina Boluarte es lo que debemos aceptar y los 49 muertos del escarmiento están en los expedientes de la Fiscalía. No hay más que discutir. ¿Y el Congreso? Hiede, pero es lo que tenemos. Surgió del voto popular. Y los grandes medios, bueno, son los que la gente autoriza con su sintonía o su suscripción. Y el futuro de este país capturado por congresistas pendencieros, fiscales canjeadores, delincuentes nativos y extranjeros, ya se verá en 2026, cuando la democracia se renueve y la tectónica de placas decida cómo nos movemos. A los intelectuales, no saben en cama de qué amo habrán de amanecer. Creo que ya lo mencioné, si no lo mencioné lo vuelvo a mencionar. No, si no lo mencioné lo menciono por primera vez, perdón. Y si lo mencioné lo vuelvo a mencionar. Milan Kundera, escritor checo, decía que el artista aclaraba lo complicado, ¿no? Lo difícil, parafraseándolo, y el intelectual ensombrecía lo fácil. Ribeiro también hablaba mucho de los intelectuales de algún modo, ¿no? Él tenía sus prosas apátridas, creo que es, o sí creo que es ahí, donde él dice que prefería a una persona que no fuera intelectual, que pudiera freír un par de huevos, no, pero prefería a un obrero que supiera reparar algo, estoy parafraseando, me estoy acordando, que al crítico de arte que no supiera freír dos huevos, ¿no? Que no supiera freír dos huevos. Y estoy de acuerdo con él, ¿no? Estoy de acuerdo con ambos, en realidad. Todo bien, yo estoy en literatura, creo que ya lo mencioné, y me gusta escribir artículos, es muy entretenido realmente a veces escribir artículos, pero escribir artículos no debería ser, o sea, ¿para quién estás hablando? Es lo que siempre me he preguntado, es lo que intento hacer ahorita, es lo que voy a intentar hacer en mi nuevo canal, ¿para quién estás hablando realmente? Yo lo que quiero con el nuevo canal, por ejemplo, es tratar de que la gente lea y se interese en el cine. Y no me, o sea, no tengo nada en contra de, no sé, pues las películas de Marvel, ¿no? La gente que quiera verlas, véalas, ¿no? Pero me gustaría también hablar, por ejemplo, de lo que yo considero un clásico, ¿no? De Chaplin, de las películas 70s, películas olvidadas, al mismo tiempo que quizá películas actuales, ¿no? Y me gustaría hablar de libros que me encantan, los libros que me encanta leer. Pero yo sé que si me pongo a hablar, pues, en términos de, vamos a ver de ratología, de todo lo que vi en la universidad y todo, ¿quién va a ver lo que estoy proponiendo? Va a verlo la gente que ha estudiado lo que yo he estudiado, quizá, ¿no? Pero yo lo que quisiera es que la gente lea más, la gente, ¿no? Y yo pienso que eso es lo que debería ser un artista, quizá, ¿no? Una persona que realmente quiere compartir aquello que le gusta, ¿no? Aquella que quiere tener su club de Toby, pues, privado y halagarse entre ellos, ¿no? Vamos a aplaudirnos, ¿no? No, esa idea no me gusta, la verdad, ¿no? Y es muy egoísta incluso, ¿no? Muy egoísta, muy elitista y no me gusta, pues, ¿no? Por eso, por ejemplo, creo que no recuerdo si lo dije, ¿no? Pero nunca lo he dicho en ese canal, lo diré en algún momento seguramente en el nuevo, pero nunca me gustó lo del lenguaje inclusivo, entre comillas. Yo sí soy de las personas que piensan, bueno, si es ser inclusivo, utiliza el braille, ¿no? Aprende lenguaje de señas, hablar con la E, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Qué cambia en realidad? ¿No? Para mí era una pose y no tenía nada que ver con los problemas que en realidad hay en algunas partes del Perú, ¿no? Gente que analfabetismo, ¿cómo se llama? Pobreza, abusos sexuales que sí hay, ¿no? Me parece que es una pose importada pues, de Estados Unidos, todos los pronombres, ¿no? De y them, me parece una estupidez, para ser sincero, no, de verdad lo digo, ¿no? Y siento, y yo me he topado con muchas de esas personas en mi vida, ¿no? Personas que hablan sobre esto, sobre el otro, pero que ante problemas como los que suceden, problemas políticos en Perú o problemas en otras partes del mundo, no dicen nada. Recuerdo incluso una vez yo hablé con una persona que hablaba sobre esto y yo le dije, oye, pero ¿por qué no te preocupas sobre esto otro, no? Analfabetismo, pobreza, explotación, guerras. Porque no es mi lucha, me dijo. Mi lucha es esta. Eh, para mí eso es, o sea, todas son tus luchas en realidad. Porque el mundo está interconectado. Y todo esto influye, o sea, querámoslo o no, todo esto influye. Creo que ya lo había mencionado también, ¿no? Como digo, a veces se me va, pero lo que pasó en la pandemia, ¿no? Prueba una vez más que el mundo está interconectado. Si
Si Estados Unidos, en vez de acaparar las vacunas, las hubiera repartido, ¿sabes qué? Vamos a agarrar algunas y darlas a otras partes del mundo que no tienen acceso, se hubiera retrasado, se hubiera comenzado a detener más rápido la propagación del virus, porque el virus se contagió también vía aérea. La gente sigue volando pues en avión, ¿no? Y obviamente los contagios se dan por ese lado. Ya no estamos en un momento de la historia en el cual podemos aislarnos, no funciona así. Por lo mismo, una vez más, todo tiene que ver, todas estas luchas tienen que ver. Si nosotros aceptamos, por ejemplo, lo que pasa en Gaza, obviamente vamos a seguir aceptando lo que nos pasa aquí. En Francia, en algún momento se luchó con lo que estaba pasando, con el alza de impuestos, etc. Nadie murió allí. ¿Por qué no aprendemos de eso? ¿No? Pero ¿de qué aprendemos? Aprendemos de aquello que nos conviene, ¿no? Yo sí estoy convencido que una persona que hace arte, en mi caso una persona que escribe, debe ser una persona valiente, ¿no? Una persona que opine, ¿no? Que opine y que diga, ¿sabes qué? Esto no debería pasar, ¿no? Es muy fácil escudarte bajo la intelectualidad y decir que todo es relativo y que no hay verdades, ¿no? Dile eso a una persona explotada. No, pero tu explotación es relativa, ¿no? Dile eso pues a la gente en Gaza. Dile eso a los deudos de los muertos que tenemos por este régimen. Dile que la verdad no es relativa e intentas, no sé, pues ponerte abstracto con su sufrimiento. Reto que la gente lo haga. Bien, vamos a quedar aquí el día de hoy. Tenga un buen fin de semana. Lamento la tardanza, como dije, espero el próximo viernes subir esto de nuevo. Fácil lo ocurre un poco más temprano porque ya comienzo a trabajar. Yo trabajo por si acaso, ¿no? Bueno, para que pudiera vivir de algo de esto, como digo, al menos para esta iniciativa con los giros, yo no pido nada. No, colaborar con el diario. Bien, cuídense, buen fin de semana, nos vemos. Chao, chao.